millonario cumple el sueño de una niña mendiga de 7 años, pero la verdad es chocante. El sol brillaba de forma cruel en la ciudad, una metrópoli llena de luces y sombras. En un rincón del parque, entre risas y juegos de los niños bien vestidos, se encontraba Clara, una niña mendiga de 7 años. Su vestido harapiento, desgastado y manchado, contrastaba brutalmente con el relucir de los columpios y las atracciones que hacían vibrar la felicidad de los demás. Su rostro, aunque sucio, dibujaba una inocencia cautivadora. Sus ojos, grandes como platos, reflejaban sueños de algodones de azúcar y montañas rusas. Eduardo, un millonario conocido por sus excesos y fiestas desenfrenadas, caminaba por el parque, ajeno a la realidad que lo rodeaba. Pero al cruzarse con Clara, algo en su interior se quebró. Esa niña, con su sonrisa tímida y su mirada de esperanza, parecía un faro en medio de la oscuridad. ¿Quieres un paseo en el parque de atracciones?, le preguntó con un tono que sonaba casi Eduardo la llevaba de la mano. Las risas de ambos resonaban mezcladas con el sonido de las ruedas de los juegos y el aroma de palomitas. Clara giraba en su propia nube de felicidad, mientras él sentía un peso en el pecho, algo que no podía descifrar. Sus corazones latían de forma sincronizada, cada latido una chispa de conexión, una promesa de momentos que no podían olvidarse. Pero con cada risa, algo oscuro se tejía en el fondo. Con el tiempo, Eduardo se dio cuenta de que su amistad con Clara iba más allá de un simple capricho. Había un lazo invisible entre ellos que lo empujaba a cuidar y proteger a esa niña del mundo cruel que la rodeaba. Sin embargo, el destino es caprichoso. En una tarde silenciosa, mientras buscaba aventuras en sus ojos brillantes, Eduardo descubrió una verdad devastadora. Clara era hija de Isabel, su antiguo amor, una mujer que había desaparecido hacía años. La culpa lo consumía. Se dio cuenta de que el pasado nunca se había ido, que los ecos de aquellas decisiones se complicó cuando un nuevo giro de los acontecimientos los llevó a descubrir lo que realmente ocurrió con Isabel. Una red de secretos ocultos, un malentendido tras otro, lo llevaron a cuestionar si realmente estaba listo para enfrentar sus demonios. ¿Debería intentar reparar lo que se rompió? ¿O dejar que los secretos siguieran hundiendo a Clara en la tristeza? A su alrededor, murmullos de desconfianza crecían, y otros empezaron a notar el cambio en Eduardo. La forma en que miraba a Clara, la forma en que la defendía, el mundo parecía volverse un lugar más oscuro, lleno de sombras que acechaban, mientras él intentaba encontrar el camino adecuado. La esperanza brillaba en los ojos de Clara, pero la verdad siempre está a un paso, y Eduardo podría perder todo lo que había encontrado si no se cuidaba. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferir. Que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El sol se escondia detrás de nuvens plumosas cuando Clara, aún envuelta en su burbuja de felicidad por el paseo en el parque de atracciones, notó que Eduardo parecía distante. A su lado, las risas y colores del parque perdieron intensidad. Clara sintió un cosquilleo en el estómago, no por miedo, sino por una mezcla de preocupación y suspicacia. ¿Qué pasaba con Eduardo? ¿Por qué esa sombra de angustia cubría sus ojos? Mientras caminaban, la atmósfera se tornó pesada. Clara, sintiendo que el momento de alegría podía desplomarse.
Intentó suavizar la situación con una pregunta. ¿Te gusta este lugar? Pero Eduardo respondió con una sonrisa forzada, un gesto que tambalearse. De repente un grito desgarrador rompió el ambiente. Todos se volvieron hacia un grupo de jóvenes que al parecer habían estado discutiendo. La tensión se palpaba en el aire. Clara, con su corazón acelerado, miró a su alrededor. Entonces notó a una mujer que se acercaba. Sus ojos ardían de furia. El rostro de Clara palideció. Era Isabel, su madre. «Clara», vociferó Isabel. La voz de la mujer atravesaba el bullicio del parque, resonando como una campana de alarma. Todos miraron. La tensión se tornó un eco inquietante. Eduardo se congeló. «¿Dónde has estado?» «Te he estado buscando». Isabel avanzó, sus pasos fuertes y decididos. Eduardo se interpuso. «Isabel», apenas pudo pronunciar, mientras la confusión y el miedo lo inmovilizaban. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué hacía su madre aquí? ¿Por qué ahora? ¿Qué te crees? ¿Que podías llevarla a este lugar sin darme una explicación?, gritó Isabel. Y Clara sintió el impacto de sus palabras como una bofetada fresca. Solo quiero. Eduardo intentó defenderse, su voz temblando, pero Isabel lo interrumpió, y en su mirada había un fuego que Clara nunca había visto antes. Ese no es tu lugar. ¿Crees que puedes simplemente aparecer y llevarte a mi hija? Las palabras de Isabel eran como dagas, atravesando la burbuja de esperanza que Clara había construido en su corta vida. Ya no era solo una aventura, estaba en el centro de una tormenta. Clara quiso gritar, quiso correr, pero permaneció congelada. Eduardo, su protector, se convirtió en un extraño. Un murmullo recorrió la multitud. Miradas de juicio, murmullos de sorpresa. Eduardo se sintió expuesto, como si todos observaran. Dio un paso atrás, sin saber qué decir, incapaz de enfrentar lo que se desataba a su alrededor. Para Clara, el mundo giró más rápido. Cada segundo un golpe de incertidumbre, cada rostro, la duda de lo que vendría. Lo único claro era que el secreto que los unía estaba a punto de salir a la superficie, y con él, todo aquello que construyeron entre risas y juegos se desmoronaría. En medio del caos, Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Podrían rescatar su amistad, o el pasado de su madre arrastraría también sus sueños. El futuro se convirtió en un abismo, lleno de preguntas sin respuesta, y Clara se quedó mirando a Eduardo, quien a su vez estaba atrapado en su propio desasosiego. El sol se ocultaba lentamente detrás de las nubes grises, cuando Clara, aturdida por la repentina aparición de su madre, sintió que su mundo giraba. Eduardo, entre el miedo y la confusión, intentó encontrar una salida a esa tormenta que se desataba frente a él. Isabel, con la voz cargada de ira. Miradas de los curiosos se aferraban a ellos, cada vez más intensas, como si la escena fuera parte de un espectáculo escabroso. «No sabes lo que has hecho», Isabel le gritaba, sus ojos llenos de furia ardiente. A medida que las palabras salían de su boca, Clara se sintió más pequeña. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Acaso Eduardo había revivido un pasado que nunca debió resurgir? Y más importante aún, ¿quién era realmente ese hombre que había empezado a llenar su vida de momentos felices? Los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Quiénes son?, se preguntaban algunos. ¿Qué relación tienen? Todo era ruido y caos, pero Clara solo podía oír el latido frenético de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras se preguntaba, ¿por qué mamá está aquí? Eduardo,
aún aturdido por los gritos de Isabel, enfocó su atención en Clara. Pero en ese instante, algo más pasó. Un grito desgarrador cortó el aire. No era Isabel ni Clara. Gesto de pánico. Clara, Clara, repetía. Pero Clara no entendía. La mujer se detuvo a su lado, y cuando Clara vio su rostro, el mundo se detuvo. Era Valentina, la abuela que Clara había creído muerta. Un frío recorrió su espalda. «Tienes que irte. No puedes estar aquí», exclamó Valentina, su voz temblando. Clara no podía procesar lo que estaba pasando. «¿Qué? ¿Por qué?» Isabel por un momento se congeló. Sus ojos se ampliaron al ver a Valentina. «Tú, ¿por qué no desapareciste?», gritó. Con cada palabra, Clara podía ver el oscurísimo abismo de dolor entre ellas. La gente a su alrededor se murmuraba en un estado de shock, la tensión palpable. ¿Qué secreto llevaba Valentina? «Clara, escúchame», insistió Valentina, acercándose a ella. «No es seguro aquí. Hay cosas que no sabes, cosas que no debes saber». Pero era demasiado tarde. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera monstruosa en la mente de Clara. Todo lo que había creído, las sonrisas, los momentos felices. Clara, en el centro, estaba atrapada en un torbellino de emociones. La multitud la miraba como si esperaran que diera una respuesta. Era más difícil seguir creyendo en su madre o aceptar que su abuela, de quien había oído historias que la aterrorizaban, estaba de pie frente a ella. Mateo, un chico de la esquina, se atrevió a comentar: «¿Qué está pasando? Esto es como una película de terror». Las risas y los murmullos dejaron de ser ecos de risa y se convirtieron en murmullos de confusión y juicio. Clara, sintiendo fragmentada entre los secretos de su madre y su abuela, sintió que todo se desvanecía. La burbuja de felicidad que había construido con Eduardo se agrietaba. Una sensación de vacío empezó a apoderarse de ella. ¿Quién era ella realmente? Podía confiar en cualquiera, mientras la multitud seguía observando la escena con temor. Eduardo miró a Clara con un nuevo entendimiento. La conexión que habían cultivado estaba en peligro de romperse, y peor aún, él mismo comenzaba a El mundo se había vuelto en su contra. Era un drama que se volvía más oscuro, y el futuro era un hilo de incertidumbre. Clara se quedó mirando de un rostro a otro, sin saber qué decidir. La sombra del pasado la perseguía, y lo único claro era que antes de que el día terminara, secretos devastadores cambiarían su vida para siempre. ¿Estaría preparada para enfrentarlos? El sol se ocultaba lentamente detrás de las nubes grises cuando Clara, aturdida por la repentina aparición de su madre, sintió que su mundo giraba. Eduardo, entre el miedo y la confusión, intentó encontrar una salida a esa tormenta que se desataba frente a él. Isabel, con la voz cargada de ira, no le daba tregua. Las miradas de los curiosos se aferraban a ellos, cada vez más intensas, como si la escena fuera parte de un espectáculo escabroso. «No sabes lo que has hecho», Isabel le gritaba, sus ojos llenos de furia ardiente. A medida que las palabras salían de su boca, Clara se sentía más pequeña. La oscuridad parecía cerrar, nudo en la garganta. ¿Acaso Eduardo había revivido un pasado que nunca debió resurgir? Y más importante aún, ¿quién era realmente ese hombre que había empezado a llenar su vida de momentos felices? Los murmullos de la multitud se intensificaron. «¿Quiénes son?», se preguntaban algunos. «¿Qué relación tienen?». Todo era ruido y caos, pero Clara solo podía oír el latido frenético de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se preguntaba: «¿Por qué mamá está aquí?
Eduardo, aún aturdido por los gritos de Isabel, enfocó su atención en Clara. Pero en ese instante, algo más pasó. Un grito desgarrador cortó el aire. No era Isabel ni Clara. Era una mujer con un vestido rojo, que corría hacia ellos con un gesto de pánico. Clara, Clara, repetía. Pero Clara no entendía. La mujer se detuvo a su lado, y cuando Clara vio su rostro, el mundo se detuvo. Era Valentina, la abuela que Clara había creído muerta. Un frío recorrió su espalda. Tienes que irte, no puedes estar aquí. ¿Por qué? Isabel por un momento se congeló. Sus ojos se ampliaron al ver a Valentina. ¡Tú! ¿Por qué no desapareciste?, gritó. Con cada palabra, Clara podía ver el oscurísimo abismo de dolor entre ellas. La gente a su alrededor se murmuraba en un estado de shock, la tensión palpable. ¿Qué secreto llevaba Valentina? Clara, escúchame, insistió Valentina, acercándose a ella. No es seguro aquí. Hay cosas que no sabes, cosas que no debes saber. Pero era demasiado tarde. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera monstruosa en la mente de Clara. Todo lo que había creído, las sonrisas, los momentos felices, parecían ahora un espejismo. Eduardo, perdido entre la confusión, se encontraba entre las sombras de dos mujeres, y Clara, en el centro, estaba atrapada en un torbellino de emociones. La multitud la miraba como si esperaran que diera una respuesta. Era más difícil seguir creyendo en su madre o aceptar que su abuela, de quien había oído historias que la aterroriza. Esto es como una película de terror. Las risas y los murmullos dejaron de ser ecos de risa y se convirtieron en murmullos de confusión y juicio. Mientras Clara luchaba por asimilar la realidad, un destello pasó por su mente. Recuerdos de días felices con su madre, promesas no cumplidas y un amor que parecía estar enredado en un misterio mayor. Perdida en sus pensamientos, Clara no notó cuando Isabel se acercó a Valentina, la ira transformándose en una expresión de reconocimiento e incredulidad. «¿Cómo te atreviste a volver?», murmuró Isabel, casi al borde de las lágrimas. En ese instante, Valentina entrecerró los ojos, como si meditara la respuesta. Clara sintió que el aire se calmaba, como si el tiempo se detuviera. Sin embargo, todo explotó en un ecosistema de revelaciones. Valentina, con un tono grave, alzó la voz. «No solo viniste a buscar a Clara. Eres la razón de su sufrimiento y de mi culpa. Necesitamos hablar». El rostro de Isabel se transformó. Sus labios temblaban. ¿Qué? Bajo el peso de un secreto que la abuela parecía estar a punto de revelar. El silencio se adueñó del parque. Clara, perdida en el medio, sintió que un abismo se abría frente a ella. ¿Qué podía haber sido tan terrible? ¿Qué secretos anudaban sus historias, haciendo que la realidad que conocía se desmoronara? Mientras Eduardo miraba la escena con miedo y preocupación, Clara se dio cuenta de que sus corazones latían al mismo ritmo, como si esperaran una respuesta. Pero ya era demasiado tarde. El caos se desataba de nuevo. Un grito, y en ese momento, el corazón de Clara dio un vuelco al escuchar su nombre. Resonó en la multitud. «Clara, corre». Era Valentina, apretando la mano de Clara, tirando de ella hacia un futuro incierto. Todo se oscureció en su mente. Clara sabía que a partir de ese instante, nada sería igual. Sus sueños de algodones de azúcar se desvanecían en el aire frío. ¿Qué había realmente en su pasado? ¿Y qué futuro le esperaría ahora? La respuesta se alejaba, perdida lentamente detrás de las nubes grises cuando Clara, aturdida por la repentina aparición de su madre, sentía que su mundo giraba.
Eduardo, entre el miedo y la confusión, intentó encontrar una salida a esa tormenta que se desataba frente a él. Isabel, con la voz cargada de ira, no le daba tregua. Las miradas de los curiosos se aferraban a ellos, cada vez más intensas, como si la escena fuera parte de un espectáculo escabroso. «No sabes lo que has hecho», le gritaba Isabel, sus ojos llenos de furia ardiente. A medida que las palabras salían de su boca, Clara se sentía más pequeña. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Acaso Eduardo había revivido un pasado que lágrimas, mientras se preguntaba, ¿por qué mamá está aquí? Eduardo, aún aturdido por los gritos de Isabel, enfocó su atención en Clara, pero en ese instante algo más pasó. Un grito desgarrador cortó el aire. No era Isabel ni Clara, era una mujer con un vestido rojo, que corría hacia ellos con un gesto de pánico. «Clara, Clara», repetía, pero Clara no entendía. La mujer se detuvo a su lado, y cuando Clara vio su rostro, el mundo se detuvo. Era Valentina, la abuela que Clara había creído muerta. Un frío recorrió su espalda. «Tienes que irte, no puedes estar aquí», exclamó Valentina, su voz temblando. Clara no podía procesar lo que estaba pasando. «¿Qué? ¿Por qué?» Isabel, por un momento, se congeló. Sus ojos se ampliaron al ver a Valentina. «¡Tú! ¿Por qué no desapareciste?», gritó. Con cada palabra, Clara podía ver el oscurísimo abismo de dolor entre ellas. La gente a su alrededor se murmuraba en un estado de shock. La tensión palpable. ¿Qué secreto llevaba Valentina? Sabes, cosas que no debes saber. Pero era demasiado tarde. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera monstruosa en la mente de Clara. Todo lo que había creído, las sonrisas, los momentos felices, parecían ahora un espejismo. Eduardo, perdido entre la confusión, se encontraba entre las sombras de dos mujeres, y Clara, en el centro, estaba atrapada en un torbellino de emociones. La multitud la miraba como si esperaran que diera una respuesta. Era más difícil seguir creyendo en su madre o aceptar que su abuela, de quien había oído historias que la aterrorizaban, estaba de pie frente a ella. Mateo, un chico de la esquina, se atrevió a comentar: «¿Qué está pasando? Esto es como una película de terror». Las risas y los murmullos dejaron de ser ecos de risa y se convirtieron en murmullos de confusión y juicio. Mientras Clara luchaba por asimilar la realidad, un destello pasó por su mente. Recuerdos de días felices con su madre, promesas no cumplidas y un amor que parecía. Isabel se acercó a Valentina, la ira transformándose en una expresión de reconocimiento e incredulidad. «¿Cómo te atreviste a volver?», murmuró Isabel, casi al borde de las lágrimas. En ese instante, Valentina entrecerró los ojos, como si meditara la respuesta. Clara sintió que el aire se calmaba, como si el tiempo se detuviera. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el ambiente. Todo el mundo se volvió hacia la dirección del sonido. Un grupo de hombres de aspecto amenazante se acercaba, empujando a la gente, como si les molestara su simple existencia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada de miedo de Valentina se congeló. Isabel soltó un grito desgarrador, y por un instante, todo se paralizó. «Tú no deberías haber vuelto», gritó uno de los hombres, su voz gruesa como el trueno. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Ahora quieres que le cuente la verdad a tu hija?». La multitud se volvió un susurro incómodo, los rostros llenos de expectativa. Clara, sus ojos llenos de pánico. «¡Corre, Clara! ¡No mires atrás!», gritó mientras la tensión estallaba en el aire.
Con su corazón latiendo desbocado, Clara dio un paso atrás, intentando procesar la magnitud de la situación. ¿Qué verdad podía haber tan devastadora? ¿Qué conexión tenían esos hombres y su familia? La multitud comenzó a gritar, empujándose unos a otros, en un intento de escapar del caos que se desataba. Clara miró a Eduardo. Pero incluso él parecía perdido en la confusión. Ella se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Valentina y corrieron en dirección opuesta. El sonido de sus corazones resonando como un tambor en su pecho. ¿De qué están hablando?, gritó Clara por encima del ruido, mientras el pánico se apoderaba de todos. ¿Qué está pasando, abuela? Valentina no pudo responder. Hombres enojados fueron hacia ellas, y Clara sintió que su mundo se reducía a una niebla oscura y amenazante. La ve. Igual, la oscuridad la seguía, pero el eco de las palabras de Valentina resonaba en su mente. Cosas que no debes saber. ¿Sería el final de su infancia? ¿O estaría a punto de abrirse a un capítulo que cambiaría su vida por completo? El destino la aguardaba, y el horror que se avecinaba era solo el principio de algo mucho más profundo. El sol se escondía lentamente detrás de las nubes grises, cuando Clara, aturdida por la repentina aparición de su madre, sentía que su mundo giraba. Eduardo, entre el miedo y la confusión, intentaba encontrar una salida a esa tormenta que se desataba frente a él. Isabel, con la voz cargada de ira, no le daba tregua. Las miradas de los curiosos se aferraban a ellos, cada vez más intensas, como si la escena fuera parte de un espectáculo escabroso. ¿Acaso Eduardo había revivido un pasado que nunca debió resurgir? Y más importante aún, ¿quién era realmente ese hombre que había empezado a llenar su vida de momentos felices? Los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Quiénes son?, se preguntaban algunos. ¿Qué relación tienen? Todo era ruido y caos, pero Clara solo podía oír el latido frenético de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras se preguntaba, ¿por qué mamá está aquí? Eduardo, aún aturdido por los gritos de Isabel, enfocó su atención en Clara. Pero en ese instante algo más pasó. Un grito desgarrador cortó el aire. No era Isabel ni Clara. Era una mujer con un vestido rojo, que corría hacia ellos con un gesto de pánico. «Clara, Clara», repetía, pero Clara no entendía. La mujer se detuvo a su lado, y cuando Clara vio su rostro, el mundo se detuvo. Era Valentina, la abuela que Clara había creído muerta. Un frío recorrió su espalda. «Tienes que irte». «No puedes estar aquí», exclamó Valentina. Un momento. Se congeló. Sus ojos se ampliaron al ver a Valentina. «Tú, ¿por qué no desapareciste?», gritó. Con cada palabra, Clara podía ver el oscurísimo abismo de dolor entre ellas. La gente a su alrededor murmuraba en un estado de shock. La tensión palpable. ¿Qué secreto llevaba Valentina? «Clara, escúchame», insistió Valentina, acercándose a ella. «No es seguro aquí. Hay cosas que no sabes, cosas que no debes saber». Pero era demasiado tarde. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera monstruosa en la mente de Clara. Todo lo que había creído, las sonrisas, los momentos felices, parecían ahora un espejismo. Eduardo, perdido entre la confusión, se encontraba entre las sombras de dos mujeres. Y Clara, en el centro, estaba atrapada en un torbellino de emociones. La multitud la miraba, como si esperaran que diera una respuesta. Era más difícil seguir creyendo en su madre o aceptar que su abuela, de quien había oído historias que la aterrorizaban, estaba de pie frente. De terror, las risas y los murmullos dejaron de ser ecos de risa y se convirtieron en murmullos de confusión y juicio.
mientras Clara luchaba por asimilar la realidad. Un destello pasó por su mente. Recuerdos de días felices con su madre, promesas no cumplidas y un amor que parecía estar enredado en un misterio mayor. Perdida en sus pensamientos, Clara no notó cuando Isabel se acercó a Valentina, la ira transformándose en una expresión de reconocimiento e incredulidad. «¿Cómo te atreviste a volver?», murmuró Isabel, casi al borde de las lágrimas. En ese instante, Valentina entrecerró los ojos, como si meditara la respuesta. Clara sentía que el aire se calmaba, como si el tiempo se detuviera. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el ambiente. Todo el mundo se volvió hacia la dirección del sonido. Un grupo de hombres de aspecto amenazante se acercaba. «Deberías haber vuelto», gritó uno de los hombres, su voz gruesa como el trueno. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Ahora quieres que le cuente la verdad a tu hija?». La multitud se volvió un susurro incómodo, los rostros llenos de expectativa. Isabel se adelantó temblando. «No, no lo hagas, no es el momento», susurró, su voz quebrada. Valentina giró hacia Clara, sus ojos llenos de pánico. «¡Corre, Clara! ¡No mires atrás!», gritó mientras la tensión estallaba en el aire. Con su corazón latiendo desbocado, Clara dio un paso atrás, intentando procesar la magnitud de la situación. ¿Qué verdad podía haber tan devastadora? ¿Qué conexión tenían esos hombres y su familia? La multitud comenzó a gritar, empujándose unos a otros en un intento de escapar del caos que se desataba. Clara miró a Eduardo, pero incluso él parecía perdido en la confusión. Ella se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Valentín en su pecho. «¿De qué están hablando?», gritó Clara por encima del ruido, mientras el pánico se apoderaba de todos. «¿Qué está pasando, abuela?». Valentina no pudo responder. Hombres enojados fueron hacia ellas, y Clara sintió que su mundo se reducía a una niebla oscura y amenazante. En un parpadeo, Clara se encontró en un callejón oscuro. Valentina la empujó hacia la sombra de un edificio, mientras el ruido de la gente se desvanecía. «Esto es más grave de lo que pensabas, Clara», dijo Valentina, su voz baja y temblorosa, pero llena de urgencia. «No solo todos piensan que estás en peligro, tú misma estás en peligro». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Clara, entre asustada y confundida. Y fue entonces, cuando Valentina miró a Clara a los ojos, que ocurrió algo inesperado. En un gesto repentino de desesperación, Valentina se quitó una cadena que colgaba de su cuello. Al final de la cadena había una foto. Clara la miró, el rostro de una mujer que no reconocía. «Tu madre nunca fue quien creías». «Ella es mi madre». «No es solo eso, Clara. Ella no te ha contado la verdad. Siempre te ha ocultado algo. Esa mujer no es tu verdadera madre», casi gritó Valentina, con lágrimas en los ojos. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que conocía, todo lo que había sentido, ahora se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede ser eso posible?». Valentina respiró hondo, mirando hacia atrás, como si esperara que alguien estuviese a punto de aparecer. «Porque, Clara, eres miedo y la confusión intentaba encontrar una salida a esa tormenta que se desataba frente a él. Isabel, con la voz cargada de ira, no le daba tregua. Las miradas de los curiosos se aferraban a ellos, cada vez más intensas, como si la escena fuera parte de un espectáculo escabroso. «No sabes lo que has hecho», le gritaba Isabel, sus ojos llenos de furia ardiente. A medida que las palabras salían de su boca, Clara se sentía más pequeña. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor.
Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Acaso Eduardo había revivido un pasado que nunca debió resurgir? Y más importante aún, ¿quién era realmente ese hombre que había empezado a llenar su vida de momentos felices? Los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Quiénes son?, se preguntaban algunos. ¿Qué relación tienen? Todo era ruido y caos, pero Clara solo podía oír el latido frenético de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se preguntaba ¿por qué mamá está aquí? Eduardo aunat. Ese instante algo más pasó. Un grito desgarrador cortó el aire. No era Isabel ni Clara. Era una mujer con un vestido rojo, que corría hacia ellos con un gesto de pánico. «Clara, Clara», repetía, pero Clara no entendía. La mujer se detuvo a su lado, y cuando Clara vio su rostro, el mundo se detuvo. Era Valentina, la abuela que Clara había creído muerta. Un frío recorrió su espalda. «Tienes que irte, no puedes estar aquí», exclamó Valentina, su voz temblando. Clara no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Qué? ¿Por qué? Isabel, por un momento, se congeló. Sus ojos se ampliaron al ver a Valentina. «Tú, ¿por qué no desapareciste?», gritó. Con cada palabra, Clara podía ver el oscurísimo abismo de dolor entre ellas. La gente a su alrededor murmuraba en un estado de shock, la tensión palpable. ¿Qué secreto llevaba Valentina? «Clara, escúchame», insistió Valentina, acercándose a ella. «No es seguro aquí. Hay cosas que no sabes, cosas que no debes saber». Pero era demasiado tarde. Todo lo que había creído, las sonrisas, los momentos felices, parecían ahora un espejismo. Eduardo, perdido entre la confusión, se encontraba entre las sombras de dos mujeres, y Clara, en el centro, estaba atrapada en un torbellino de emociones. La multitud la miraba como si esperaran que diera una respuesta. Era más difícil seguir creyendo en su madre o aceptar que su abuela, de quien había oído historias que la aterrorizaban, estaba de pie frente a ella. Mateo, un chico de la esquina, se atrevió a comentar: «¿Qué está pasando? Esto es como una película de terror». Las risas y los murmullos dejaron de ser ecos de risa y se convirtieron en murmullos de confusión y juicio. Mientras Clara luchaba por asimilar la realidad, un destello pasó por su mente. Recuerdos de días felices con su madre, promesas no cumplidas y un amor que parecía estar enredado en un misterio mayor, perdida en sus pensamientos. Clara no notó cuando Isabel se acercó a Valentina, la ira transformándose en una expresión de las lágrimas. En ese instante, Valentina entrecerró los ojos, como si meditara la respuesta. Clara sentía que el aire se calmaba, como si el tiempo se detuviera. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el ambiente. Todo el mundo se volvió hacia la dirección del sonido. Un grupo de hombres de aspecto amenazante se acercaba, empujando a la gente como si les molestara su simple existencia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada de pánico de Valentina se congeló. Isabel soltó un grito desgarrador y por un instante todo se paralizó. «Tú no deberías haber vuelto», gritó uno de los hombres, su voz gruesa como el trueno. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Ahora quieres que le cuente la verdad a tu hija?». La multitud se volvió un susurro incómodo, los rostros llenos de expectativa. Isabel se adelantó, temblando. «No, no lo hagas. No es el momento», susurró, su voz quebrada. Valentina giró hacia Clara, sus ojos llenos de pánico. «Corre, Clara». Dio un paso atrás, intentando procesar la magnitud de la situación. ¿Qué verdad podía haber tan devastadora? ¿Qué conexión tenían esos hombres y su familia? La multitud comenzó a gritar:
empujándose unos a otros en un intento de escapar del caos que se desataba. Clara miró a Eduardo, pero incluso él parecía perdido en la confusión. Ella se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Valentina y corrieron en dirección opuesta, el sonido de sus corazones resonando como un tambor en su pecho. ¿De qué están hablando?, gritó Clara por encima del ruido, mientras el pánico se apoderaba de todos. ¿Qué está pasando, abuela? Valentina no pudo responder. Hombres enojados fueron hacia ellas, y Clara sintió que su mundo se reducía a una niebla oscura y amenazante. En un parpadeo, Clara se encontró en un callejón oscuro. Valentina la empujó hacia la sombra de un edificio, mientras el ruido de la gente se desvanecía. Esto es Me, y temblorosa, pero llena de urgencia. No solo todos piensan que estás en peligro, tú misma estás en peligro. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Clara, entre asustada y confundida. Y fue entonces, cuando Valentina miró a Clara a los ojos, que ocurrió algo inesperado. En un gesto repentino de desesperación, Valentina se quitó una cadena que colgaba de su cuello. Al final de la cadena había una foto. Clara la miró, el rostro de una mujer que no reconocía. Tu madre nunca fue quien creías, murmuró Valentina, su voz quebrándose. No, ¿qué estás diciendo? Clara se horrorizó. Ella es mi madre. No es solo eso, Clara. Ella no te ha contado la verdad. Siempre te ha ocultado algo. Esa mujer no es tu verdadera madre. Casi gritó Valentina, con lágrimas en los ojos. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que conocía, todo lo que había sentido, ahora se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede ser eso posible? Valentina respiró hondo, mirando a H. Eres parte de algo mucho más grande, algo que ellos no quieren que sepas. La verdad está a punto de salir. En ese preciso instante, un estallido resonó en la distancia, un ruido ensordecedor que hizo vibrar el suelo. Clara, paralizada por el miedo, sintió que el aire se volvía denso. Una figura emergió de la oscuridad, un hombre que Clara reconoció instantáneamente. Era Roberto, su tío que había desaparecido años atrás, un hombre del cual Isabel nunca hablaba. Su sonrisa era inquietante, y en sus manos había un objeto brillante, un teléfono móvil que mostraba una grabación. Dije que guardara silencio, gritó Isabel desde el fondo del callejón, su rostro pálido, con un miedo que nunca había mostrado antes. La mirada de Valentina cambió, como si todos los secretos de su vida empezaran a desnudarse ante ella. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía respirar. ¿Te gustaría saber quién eres, Clara?, preguntó Roberto, interrumpiendo el caos que se desataba, porque la verdad no es. Y al mirar a su madre y su abuela, comprendió que el mundo que había construido estaba a punto de estallar. Lo único que sabía era que una vez que la verdad saliera, no habría vuelta atrás. La oscuridad la envolvía, pero la luz de lo desconocido brillaba más fuerte. ¿Qué secretos se desatarían? ¿Y a quién podía realmente confiar? El destino, pesado y sombrío, aguardaba en la distancia. El sol se ocultaba lentamente detrás de las nubes grises cuando Clara, aturdida por la repentina aparición de su madre, sentía que su mundo giraba. Eduardo, entre el miedo y la confusión, intentaba encontrar una salida a esa tormenta que se desataba frente a él. Isabel, con la voz cargada de ira, no le daba tregua. Las miradas de los curiosos se aferraban a ellos, cada vez más intensas, como si la escena fuera parte de un espectáculo escabroso. «No sabes lo que has hecho», le gritaba Isabel, sus ojos llenos de furia ardiente.
A medida que las palabras salían de su boca, Clara se sentía más pequeña. Alrededor. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Acaso Eduardo había revivido un pasado que nunca debió resurgir? Y más importante aún, ¿quién era realmente ese hombre que había empezado a llenar su vida de momentos felices? Los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Quiénes son?, se preguntaban algunos. ¿Qué relación tienen? Todo era ruido y caos, pero Clara solo podía oír el latido frenético de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mientras se preguntaba, ¿por qué mamá está aquí? Eduardo, aún aturdido por los gritos de Isabel, enfocó su atención en Clara. Procesar lo que estaba pasando. ¿Qué? ¿Por qué? Isabel, por un momento, se congeló. Sus ojos se ampliaron al ver a Valentina. «Tú, ¿por qué no desapareciste?», gritó. Con cada palabra, Clara podía ver el oscurísimo abismo de dolor entre ellas. La gente a su alrededor murmuraba, en un estado de shock, la tensión palpable. ¿Qué secreto llevaba Valentina? «Clara, escúchame», insistió Valentina, acercándose a ella. «No es seguro aquí. Hay cosas que no sabes. Cosas que no debes saber». Pero era demasiado tarde. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera monstruosa en la mente de Clara. Todo lo que había creído, las sonrisas, los momentos felices, parecían ahora un espejismo. Eduardo, perdido entre la confusión, se encontraba entre las sombras de dos mujeres, y Clara, en el centro, estaba atrapada en un torbellino de emociones. La multitud la miraba como si esperaran que diera una respuesta. Atrevió a comentar: «¿Qué está pasando? Esto es como una película de terror». Las risas y los murmullos dejaron de ser ecos de risa y se convirtieron en murmullos de confusión y juicio. Mientras Clara luchaba por asimilar la realidad, un destello pasó por su mente. Recuerdos de días felices con su madre, promesas no cumplidas y un amor que parecía estar enredado en un misterio mayor. Perdida en sus pensamientos, Clara no notó cuando Isabel se acercó a Valentina, la ira transformándose en una expresión de reconocimiento e incredulidad. «¿Cómo te atreviste a volver?», murmuró Isabel, casi al borde de las lágrimas. En ese instante, Valentina entrecerró los ojos, como si meditara la respuesta. Clara sentía que el aire se calmaba, como si el tiempo se detuviera. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el ambiente. Todo el mundo se volvió hacia la dirección del sonido. Un grupo de hombres de aspecto amenazante se acercaba, empujando a la gente como si les molestara su simple existencia. Un grito desgarrador y, por un instante, todo se paralizó. «¡Tú no deberías haber vuelto!», gritó uno de los hombres, su voz gruesa como el trueno. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Ahora quieres que le cuente la verdad a tu hija?». La multitud se volvió un susurro incómodo, los rostros llenos de expectativa. Isabel se adelantó, temblando. «No, no lo hagas, no es el momento», susurró, su voz quebrada. Valentina giró hacia Clara, sus ojos llenos de pánico. «¡Corre, Clara! ¡No mires atrás!», gritó mientras la tensión estallaba en el aire. Con su corazón latiendo desbocado, Clara dio un paso atrás, intentando procesar la magnitud de la situación. ¿Qué verdad podía haber tan devastadora? ¿Qué conexión tenían esos hombres y su familia? La multitud comenzó a gritar, empujándose unos a otros en un intento de escapar del caos que se desataba. Clara miró a Eduardo, pero incluso él parecía perdido en la confusión. Ella se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto. Corrieron en dirección opuesta, el sonido de sus corazones resonando como un tambor en su pecho. «¿De qué están hablando?», gritó Clara por encima del ruido, mientras el pánico se apoderaba de todos. «¿Qué está pasando, abuela?». Valentina
No pudo responder. Hombres enojados fueron hacia ellas, y Clara sintió que su mundo se reducía a una niebla oscura y amenazante. En un parpadeo, Clara se encontró en un callejón oscuro. Valentina la empujó hacia la sombra de un edificio, mientras el ruido de la gente se desvanecía. «Esto es más grave de lo que pensabas, Clara», dijo Valentina, su voz baja y temblorosa, pero llena de urgencia. «No solo todos piensan que estás en peligro, tú misma estás en peligro». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Clara, entre asustada y confundida. Y fue entonces, cuando Valentina miró a Clara a los ojos, que ocurrió algo inesperado. En un gesto repentino de desesperación, Valentina se quitó una cadena que colgaba de su cuello. Al final de la cadena había una foto. Clara. «¿Quién creías?», murmuró Valentina, su voz quebrándose. «No, ¿qué estás diciendo?». Clara se horrorizó. «Ella es mi madre». «No es solo eso, Clara. Ella no te ha contado la verdad. Siempre te ha ocultado algo. Esa mujer no es tu verdadera madre», casi gritó Valentina, con lágrimas en los ojos. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que conocía, todo lo que había sentido, ahora se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede ser eso posible?». Valentina respiró hondo, mirando hacia atrás, como si esperara que alguien estuviese a punto de aparecer. «Porque, Clara, eres parte de algo mucho más grande, algo que ellos no quieren que sepas. La verdad está a punto de salir». En ese preciso instante, un estallido resonó en la distancia, un ruido ensordecedor que hizo vibrar el suelo. Clara, paralizada por el miedo, sintió que el aire se volvía denso. Una figura emergió de la oscuridad, un hombre que Clara reconoció instantáneamente. Era Roberto, su inquietante, y en sus manos había un objeto brillante. Un teléfono móvil que mostraba una grabación. «Dije que guardaras silencio», gritó Isabel desde el fondo del callejón, su rostro pálido, con un miedo que nunca había mostrado antes. La mirada de Valentina cambió, como si todos los secretos de su vida empezaran a desnudarse ante ella. «¿Qué significa esto?». Clara apenas podía respirar. «¿Te gustaría saber quién eres, Clara?», preguntó Roberto, interrumpiendo el caos que se desataba. «Porque la verdad no es lo que piensas». La pantalla del móvil se encendió, y la figura de una mujer comenzó a aparecer, y el mundo de Clara se desmoronó de nuevo. La mujer, con rasgos familiares y una mirada de desesperación, parecida a ella misma, dijo con voz temblorosa: «Clara, estoy aquí, pero no puedes confiar en nadie». Un frío recorrió la espina de Clara mientras la revelación se precipitaba. La verdad la aplastaba. Y al mirar a su madre y su abuela, comprendió que el mundo que había constado de revivir, ¿y a quién podía realmente confiar? El destino, pesado y sombrío, aguardaba en la distancia y apenas comenzaba a revelarse. El sol se escondía lentamente detrás de las nubes grises, cuando Clara, aturdida por la repentina aparición de su madre, sentía que su mundo giraba. Eduardo, entre el miedo y la confusión, intentaba encontrar una salida a esa tormenta que se desataba frente a él. Isabel, con la voz cargada de ira, no le daba tregua. Las miradas de los curiosos se aferraban a ellos, cada vez más intensas, como si la escena fuera parte de un espectáculo escabroso. «No sabes lo que has hecho», le gritaba Isabel, sus ojos llenos de furia ardiente. A medida que las palabras salían de su boca, Clara se sentía más pequeña. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Acaso Eduardo había revivido un pasado que nunca debió resurgir? Y más importante aún, ¿quién era realmente ese hombre que había empezado a llenar su vida de momentos felices?
Se preguntaban algunos. ¿Qué relación tienen? Todo era ruido y caos, pero Clara solo podía oír el latido frenético de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se preguntaba ¿por qué mamá está aquí? Eduardo, aún aturdido por los gritos de Isabel, enfocó su atención en Clara. Pero en ese instante, algo más pasó. Un grito desgarrador cortó el aire. No era Isabel ni Clara. Era una mujer con un vestido rojo que corría hacia ellos con un gesto de pánico. «Clara, Clara», repetía, pero Clara no entendía. La mujer se detuvo a su lado, y cuando Clara vio su rostro, el mundo se detuvo. Era Valentina, la abuela que Clara había creído muerta. Un frío recorrió su espalda. «Tienes que irte, no puedes estar aquí», exclamó Valentina, su voz temblando. Clara no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Qué? ¿Por qué? Isabel por un momento se congeló. Sus ojos se ampliaron al ver a Valentina. «Tú, ¿por qué no desapareciste?», gritó. Con cada palabra, Clara podía ver el oscuro. En un estado de shock, la tensión palpable. ¿Qué secreto llevaba Valentina? «Clara, escúchame», insistió Valentina, acercándose a ella. «No es seguro aquí. Hay cosas que no sabes, cosas que no debes saber». Pero era demasiado tarde. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera monstruosa en la mente de Clara. Todo lo que había creído, las sonrisas, los momentos felices, parecían ahora un espejismo. Eduardo, perdido entre la confusión, se encontraba entre las sombras de dos mujeres, y Clara, en el centro, estaba atrapada en un torbellino de emociones. La multitud la miraba como si esperaran que diera una respuesta. ¿Era más difícil seguir creyendo en su madre o aceptar que su abuela, de quien había oído historias que la aterrorizaban, estaba de pie frente a ella? Mateo, un chico de la esquina, se atrevió a comentar: «¿Qué está pasando? Esto es como una película de terror». De días felices con su madre, promesas no cumplidas y un amor que parecía estar enredado en un misterio mayor. Perdida en sus pensamientos, Clara no notó cuando Isabel se acercó a Valentina, la ira transformándose en una expresión de reconocimiento e incredulidad. «¿Cómo te atreviste a volver?», murmuró Isabel, casi al borde de las lágrimas. En ese instante, Valentina entrecerró los ojos, como si meditara la respuesta. Clara sentía que el aire se calmaba, como si el tiempo se detuviera. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el ambiente. Todo el mundo se volvió hacia la dirección del sonido. Un grupo de hombres de aspecto amenazante se acercaba, empujando a la gente como si les molestara su simple existencia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada de pánico de Valentina se congeló. Isabel soltó un grito desgarrador, y por un instante todo se paralizó. «Tú no deberías haber vuelto», gritó uno de los hombres, su voz gruesa como el trueno. Clara sintió que el se volvió un susurro incómodo, los rostros llenos de expectativa. Isabel se adelantó, temblando. «No, no lo hagas, no es el momento», susurró, su voz quebrada. Valentina giró hacia Clara, sus ojos llenos de pánico. «Corre, Clara, no mires atrás», gritó, mientras la tensión estallaba en el aire. Con su corazón latiendo desbocado, Clara dio un paso atrás, intentando procesar la magnitud de la situación. ¿Qué verdad podía haber tan devastadora? ¿Qué conexión tenían esos hombres y su familia? La multitud comenzó a gritar, empujándose unos a otros en un intento de escapar del caos que se desataba. Clara miró a Eduardo, pero incluso él parecía perdido en la confusión. Ella se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Valentina
y corrieron en dirección opuesta, el sonido de sus corazones resonando como un tambor en su pecho. ¿De qué están hablando?, gritó Clara por encima del ruido, mientras el pánico se apoderaba de Clara. Sintió que su mundo se reducía a una niebla oscura y amenazante. En un parpadeo, Clara se encontró en un callejón oscuro. Valentina la empujó hacia la sombra de un edificio, mientras el ruido de la gente se desvanecía. «Esto es más grave de lo que pensabas, Clara», dijo Valentina, su voz baja y temblorosa, pero llena de urgencia. «No solo todos piensan que estás en peligro, tú misma estás en peligro». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Clara, entre asustada y confundida. Y fue entonces, cuando Valentina miró a Clara a los ojos, que ocurrió algo inesperado. En un gesto repentino de desesperación, Valentina se quitó una cadena que colgaba de su cuello. Al final de la cadena había una foto. Clara la miró. El rostro de una mujer que no reconocía. «Tu madre nunca fue quien creías», murmuró Valentina, su voz quebrándose. «No, ¿qué estás diciendo?», Clara se horrorizó. «Ella es mi madre». «No es solo eso, Clara. Ella no te ha contado la verdad. Siempre te ha ocultado algo. Esa mujer no». Y en los ojos, Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que conocía, todo lo que había sentido, ahora se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede ser eso posible?». Valentina respiró hondo, mirando hacia atrás, como si esperara que alguien estuviese a punto de aparecer. «Porque, Clara, eres parte de algo mucho más grande, algo que ellos no quieren que sepas. La verdad está a punto de salir». En ese preciso instante, un estallido resonó en la distancia, un ruido ensordecedor que hizo vibrar el suelo. Clara, paralizada por el miedo, sintió que el aire se volvía denso. Una figura emergió de la oscuridad, un hombre que Clara reconoció instantáneamente. Era Roberto, su tío que había desaparecido años atrás, un hombre del cual Isabel nunca hablaba. Su sonrisa era inquietante y en sus manos había un objeto brillante, un teléfono móvil que mostraba una grabación. «Dije que guardara silencio», gritó Isabel desde el fondo del callejón, su rostro pálida. Secretos de su vida empezaran a desnudarse ante ella. «¿Qué significa esto?». Clara apenas podía respirar. «¿Te gustaría saber quién eres, Clara?», preguntó Roberto, interrumpiendo el caos que se desataba. «Porque la verdad no es lo que piensas». La pantalla del móvil se encendió, y la figura de una mujer comenzó a aparecer. Y el mundo de Clara se desmoronó de nuevo. La mujer, con rasgos familiares y una mirada de desesperación, parecida a ella misma, dijo con voz temblorosa: «Clara, estoy aquí, pero no puedes confiar en nadie». Un frío recorrió la espina de Clara mientras la revelación se precipitaba. La verdad la aplastaba, y al mirar a su madre y su abuela, comprendió que el mundo que había construido estaba a punto de estallar. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos sepultados estaban a punto de revivir? ¿Y a quién podía realmente confiar? El destino, pesado y sombrío, aguardaba en la distancia y apenas comenzaba a revelarse. El sol se escondía lentamente detrás de las nubes gris. Eduardo, entre el miedo y la confusión, intentaba encontrar una salida a esa tormenta que se desataba frente a él. Isabel, con la voz cargada de ira, no le daba tregua. Las miradas de los curiosos se aferraban a ellos, cada vez más intensas, como si la escena fuera parte de un espectáculo escabroso. «No sabes lo que has hecho», le gritaba Isabel, sus ojos llenos de furia ardiente. A medida que las palabras salían de su boca, Clara se sentía más pequeña.
La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Acaso Eduardo había revivido un pasado que nunca debió resurgir? Y más importante aún, ¿quién era realmente ese hombre que había empezado a llenar su vida de momentos felices? Los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Quiénes son?, se preguntaban algunos. ¿Qué relación tienen? Todo era ruido y caos, pero Clara solo podía oír el latido frenético de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras se preguntaba, ¿pero qué mamá está aquí? En Clara. Pero en ese instante algo más pasó. Un grito desgarrador cortó el aire. No era Isabel ni Clara. Era una mujer con un vestido rojo, que corría hacia ellos con un gesto de pánico. «Clara, Clara», repetía, pero Clara no entendía. La mujer se detuvo a su lado, y cuando Clara vio su rostro, el mundo se detuvo. Era Valentina, la abuela que Clara había creído muerta. Un frío recorrió su espalda. «Tienes que irte. No puedes estar aquí», exclamó Valentina, su voz temblando. Clara no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Qué? ¿Por qué? Isabel, por un momento, se congeló. Sus ojos se ampliaron al ver a Valentina. «Tú, ¿por qué no desapareciste?», gritó. Con cada palabra, Clara podía ver el oscurísimo abismo de dolor entre ellas. La gente a su alrededor murmuraba en un estado de shock, la tensión palpable. ¿Qué secreto llevaba Valentina? «Clara, escúchame», insistió Valentina, acercándose a ella. «No es seguro aquí». En la mente de Clara, todo lo que había creído, las sonrisas, los momentos felices, parecían ahora un espejismo. Eduardo, perdido entre la confusión, se encontraba entre las sombras de dos mujeres, y Clara en el centro estaba atrapada en un torbellino de emociones. La multitud la miraba como si esperaran que diera una respuesta. Era más difícil seguir creyendo en su madre o aceptar que su abuela, de quien había oído historias que la aterrorizaban, estaba de pie frente a ella. Mateo, un chico de la esquina, se atrevió a comentar: «¿Qué está pasando? Esto es como una película de terror». Las risas y los murmullos dejaron de ser ecos de risa y se convirtieron en murmullos de confusión y juicio. Mientras Clara luchaba por asimilar la realidad, un destello pasó por su mente. Recuerdos de días felices con su madre, promesas no cumplidas y un amor que parecía estar enredado en un misterio mayor. Perdida en sus pensamientos, Clara no notó cuando Isabel se acercó a Valentina. La ira transformó. «Volver», murmuró Isabel, casi al borde de las lágrimas. En ese instante Valentina entrecerró los ojos, como si meditara la respuesta. Clara sentía que el aire se calmaba, como si el tiempo se detuviera. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el ambiente. Todo el mundo se volvió hacia la dirección del sonido. Un grupo de hombres de aspecto amenazante se acercaba, empujando a la gente, como si les molestara su simple existencia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada de pánico de Valentina se congeló. Isabel soltó un grito desgarrador, y por un instante todo se paralizó. «Tú no deberías haber vuelto», gritó uno de los hombres, su voz gruesa como el trueno. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Ahora quieres que le cuente la verdad a tu hija?». La multitud se volvió un susurro incómodo, los rostros llenos de expectativa. Isabel se adelantó, temblando. «No, no lo hagas, no es el momento», susurró, su voz quebrada. Valentina giró hacia Clara. Sus aire. Con su corazón latiendo desbocado, Clara dio un paso atrás, intentando procesar la magnitud de la situación. ¿Qué verdad podía haber tan devastadora?
¿Qué conexión tenían esos hombres y su familia? La multitud comenzó a gritar, empujándose unos a otros en un intento de escapar del caos que se desataba. Clara miró a Eduardo, pero incluso él parecía perdido en la confusión. Ella se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Valentina y corrieron en dirección opuesta, el sonido de sus corazones resonando como un tambor en su pecho. ¿De qué están hablando?, gritó Clara por encima del ruido, mientras el pánico se apoderaba de todos. ¿Qué está pasando, abuela? Valentina no pudo responder. Hombres enojados fueron hacia ellas, y Clara sintió que su mundo se reducía a una niebla oscura y amenazante. En un parpadeo, Clara se encontró en un callejón oscuro. Valentina la empujó hacia la sombra de un edificio, mientras... «Pensabas, Clara», dijo Valentina, su voz baja y temblorosa, pero llena de urgencia. «No solo todos piensan que estás en peligro, tú misma estás en peligro». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Clara, entre asustada y confundida. Y fue entonces cuando Valentina miró a Clara a los ojos, que ocurrió algo inesperado. En un gesto repentino de desesperación, Valentina se quitó una cadena que colgaba de su cuello. Al final de la cadena había una foto. Clara la miró, el rostro de una mujer que no reconocía. «Tu madre nunca fue quien creías», murmuró Valentina, su voz quebrándose. «No, ¿qué estás diciendo?», Clara se horrorizó. «Ella es mi madre». «No es solo eso, Clara. Ella no te ha contado la verdad. Siempre te ha ocultado algo. Esa mujer no es tu verdadera madre», casi gritó Valentina, con lágrimas en los ojos. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que conocía, todo lo que había sentido, estuviese a punto de aparecer, porque Clara, eres parte de algo mucho más grande, algo que ellos no quieren que sepas. La verdad está a punto de salir. En ese preciso instante, un estallido resonó en la distancia, un ruido ensordecedor que hizo vibrar el suelo. Clara, paralizada por el miedo, sintió que el aire se volvía denso. Una figura emergió de la oscuridad, un hombre que Clara reconoció instantáneamente. Era Roberto, su tío que había desaparecido años atrás, un hombre del cual Isabel nunca hablaba. Su sonrisa era inquietante y en sus manos había un objeto brillante, un teléfono móvil que mostraba una grabación. «Dije que guardara silencio», gritó Isabel desde el fondo del callejón, su rostro pálido, con un miedo que nunca había mostrado antes. La mirada de Valentina cambió, como si todos los secretos de su vida empezaran a desnudarse ante ella. «¿Qué significa esto?». Clara apenas podía respirar. «¿Te gustaría saber quién eres, Clara?», preguntó Roberto, interrumpiéndoe. De una mujer comenzó a aparecer, y el mundo de Clara se desmoronó de nuevo. La mujer, con rasgos familiares y una mirada de desesperación, parecida a ella misma, dijo con voz temblorosa: «Clara, estoy aquí, pero no puedes confiar en nadie». Un frío recorrió la espina de Clara, mientras la revelación se precipitaba. La verdad la aplastaba, y al mirar a su madre y su abuela, comprendió que el mundo que había construido estaba a punto de estallar. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos sepultados estaban a punto de revivir? ¿Y a quién podía realmente confiar? El destino, pesado y sombrío, aguardaba en la distancia y apenas comenzaba a revelarse. No había más tiempo. Valentina tomó de la mano a Clara y con una mirada de determinación dijo: «Tienes que saber la verdad, Clara. Las piezas están en su lugar,
y ellos no van a detenerse hasta que lo descubras. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, asintió. Era ahora o nunca. Díganme, ¿quién soy realmente? Grita Clara, con desesperación. Ah, Isabel. Es hora de que ella lo sepa. Los secretos ya no pueden protegerla, afirmó, su voz resonando con firmeza. Un silencio pesado se apoderó de Lali. Isabel, temblando, sabía que no había otra opción. Clara, hay cosas que no puedes entender. Antes de que nacieras, todo cambió. No eres solo una niña. Eres parte de una historia que ha sido contada en susurros. Mientras Isabel empezaba a revelar la historia, las luces del parque de atracciones parpadeaban lejos, como si reflejaran la confusión en el corazón de Clara. Todos estaban allí, esperando, la verdad en sus manos, como una bomba a punto de estallar. Clara sintió que su alma se partía, mientras el caos la envolvía. Las palabras se deslizaban lentamente mientras todos contenían la respiración. La vida que crees conocer es una ilusión. Todo depende de nuestras decisiones, de los secretos que llevamos. Todo está a punto de cambiar, Clara. Pero necesitas estar lista. En ese momento, un eco resonó en su mente. Un ya. Importar cuán dolorosa fuera. Díganme, ¿qué sucederá ahora? Pero antes que pudiera dar un paso más, la pantalla del móvil de Roberto se iluminó aún más, revelando un mensaje inquietante. Clara respiró hondo, buscando la fortaleza dentro de sí misma. ¿Eres realmente la persona que la gente dice que eres? Y el grito de la multitud se ahogó en la maraña de emociones, con ojos fijos en ella. La historia estaba lejos de terminar, y en los labios de todos había un poder oculto. Clara sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero ahora, tú, sí, tú que estás leyendo esto, necesito que hagas algo. Inscríbete ahora mismo en el canal para que no te pierdas lo que viene. Esmahawe ese botón de like, ahora, y ayúdanos a seguir creando contenido épico. Comenta lo que sientes, tus teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes nunca más.